Y luego de que el primer ministro le dijera al príncipe que él creía que sería el nuevo emperador de Trincas, el príncipe le decía al primer ministro que entonces él lo estaba escogiendo como el heredero del trono. Y el primer ministro le decía que estaba en lo correcto, pero le recalcaba que, si resultaba ser una amenaza para el imperio de Trincas, podría cambiar de opinión en cualquier momento. Y el príncipe le decía que, si alguien escuchara esa conversación, pensarían que el primer ministro era el mismo emperador, y el primer ministro solamente le decía que solo trataba de guiar a los príncipes hacia el camino correcto, y que había intentado darle consejos al tercer príncipe, pero que parecía que no le entendía nada. Y también le decía al príncipe que le ayudaría a heredar el trono sin ningún problema, y que, como le había mencionado antes, solamente quería que se esforzara por la prosperidad del imperio de Trincas. Y el príncipe se decía que tener al primer ministro como aliado no estaba nada mal, y que, si las palabras del primer ministro eran sinceras, no había razón para rechazarlas. Y entonces, el príncipe le decía al primer ministro que le hiciera una promesa, y le preguntaba qué era lo que quería que le prometiera. Pero hasta el momento no sabemos qué es lo que le dijo el príncipe al primer ministro. Y un rato después, la protagonista estaba en su cuarto leyendo libros, y en ese momento, llegaba el príncipe, y le decía a la protagonista que había escuchado que el tercer príncipe visitaba el territorio de Roxanne frecuentemente, y que pensaba que estaba planeando una rebelión en ese sitio. Y también le decía que la persona con la que se había reunido ese día se lo había dicho, y que también le había prometido su apoyo para convertirse en el heredero del trono. Y la protagonista se decía que entonces el tercer príncipe estaba planeando una rebelión, y que, en su vida pasada, fue engañada sin saberlo, pero que ahora que ya conocía la situación, podían prepararse. Y también decía que ahora que el primer ministro apoyaba al príncipe, esta vez no caería en las manos del conde Chester como en su vida pasada. Y entonces, la protagonista le preguntaba al príncipe respecto al mineral que había descubierto el conde Chester, y el príncipe le decía que habían pagado un alto precio para asegurárselo antes de que el conde Chester lo consiguiera. Y la protagonista se decía que entonces el príncipe si había considerado sus palabras seriamente, y le preguntaba qué planeaba hacer a continuación. Y el príncipe le decía que primero debía obtener pruebas de que el tercer príncipe estaba preparando una rebelión, para luego detenerlo. Y la protagonista le decía que si tenía la aprobación del emperador, y también le preguntaba si se lo iba a decir, pero el príncipe le decía que planeaba moverse en secreto hasta conseguir pruebas. Y le decía a la protagonista que no se preocupara, y que también le decía que fue gracias a ella que pudieron asegurar el mineral que el conde Chester había descubierto. Pero la protagonista, toda avergonzada, le decía que no había hecho nada, y que solo había hecho lo que debía hacer como su esposa, diciéndole que le alegraba que no se arrepintiera de haberse casado con ella. Pero el príncipe le acariciaba la mejilla, diciéndole que era todo lo contrario, ya que si no se hubiera casado con ella, habría sido él un completo desastre, y que también, gracias a ella empezaba a liberarse de cosas que solían atormentarlo. Y la protagonista se decía que nunca pensó que el príncipe le diría algo así, preguntándose si de verdad el príncipe estaba abriendo su corazón para ella. Y se decía que también quería corresponderle sus sentimientos, diciendo que debía intentar hacer algo que le resultara de utilidad al príncipe. Y entonces, la protagonista le decía al príncipe que, si quería detener al tercer príncipe, ella buscaría algo que pudiera serle de ayuda en el palacio. Pero el príncipe le preguntaba que sí que estaba planeando, y la protagonista le decía que tenía planeado intentar hacer amistad con la tercera princesa. Pero el príncipe le preguntaba que si creía que la tercera princesa estaría dispuesta a establecer una relación de amistad con ella, y la protagonista le decía que podría ser que el tercer príncipe le diera alguna orden a la tercera princesa, mientras nadie estuviera en el palacio. Y el príncipe, sorprendido, le decía que tenía un lado bastante valiente, recalcándole que antes pensaba que solamente era una persona débil, frágil y fácil de asustar, pero la protagonista, haciéndole un berrinche, le decía al príncipe que ese no era un cumplido muy bonito, pero el príncipe le decía que haría su mejor esfuerzo, diciéndole que a la tercera princesa le gustaba ir a pescar y que usara eso a su conveniencia. Y entonces, el príncipe le decía que se retiraría primero, marchándose de la habitación, y la protagonista simplemente se quedaba en silencio, dándole simplemente las gracias. Unos días después, el tercer príncipe
había recibido el permiso para salir del palacio, y que la excusa que había dado, era que había surgido un conflicto con las personas del norte, y que quería encargarse él mismo personalmente. Pero la protagonista le decía al príncipe que probablemente el tercer príncipe había ido al territorio de Roxanne, y el príncipe le decía que probablemente así fue, pero también le decía a la protagonista que debía crear un pretexto para seguir al tercer príncipe, porque tenía que obtener las pruebas. Y el príncipe se fijaba en la expresión de la protagonista, preguntándole si no quería que fuera. Pero la protagonista le decía que no era nada de eso, y que simplemente estaba preocupada de que resultara gravemente herido. Pero el príncipe simplemente le decía que, si estaba preocupada, que rezara por su buena suerte en la batalla. Y la protagonista le preguntaba al príncipe si quería que le hiciera un adorno para su cintura, pero el príncipe, confundido por la pregunta, no le respondía. Y entonces la protagonista le decía que había escuchado que en el imperio de Trincas hacían adornos con hilo para todos aquellos que iban para la batalla. Y el príncipe, sonrojado, le decía que no era una mala idea, diciéndole que le enviaría el hilo con su asistente a su habitación. Y la protagonista se decía que, a partir de ese momento, sería difícil volver a ver al príncipe, ya que iba a perseguir al tercer príncipe para obtener pruebas, y que una vez las obtenga y le informe al emperador, se convertiría en una batalla. Y el príncipe le decía que él también se sentía triste por irse, y que, antes de que se fuera, sería bueno pasar algo de tiempo juntos, preguntándole a la protagonista si no quería, o si no le parecía bien, y la protagonista le decía que no era nada de eso, sino todo lo contrario, ya que le gustaría pasar tiempo juntos. Y entonces, el príncipe, al escuchar las palabras de la protagonista, simplemente se lanzaba a darle un beso, y entonces pasaron la noche juntos. Y ya al día siguiente, llegaba el asistente del príncipe, llevándole los hilos decorativos para el cinturón, diciéndole que le había traído de varios colores para que le fuera más fácil elegir, y la protagonista le daba las gracias, pero se ponía a pensar qué hilo tenía que escoger. Y entonces, se decía que escogería el rojo y blanco, pensando que se vería bien en el príncipe, pero el asistente del príncipe, algo sonrojado, le preguntaba si solamente esos dos colores iba a escoger, y la protagonista le decía que sí, preguntándole si había algún problema. Pero el asistente del príncipe le decía que no, y entonces, el asistente del príncipe le decía que se retiraría, y que si necesitaba más hilo, que le avisara a través de su sirvienta. Y entonces la protagonista se decía que, aunque le dijo al príncipe que le haría un adorno para la cintura, no tenía ni un poquito de idea de cómo hacerla, ya que nunca hizo manualidades con hilo en el reino de Salle, preguntándose si debería pedirle a la primera princesa que le ayudara. Pero decidida, se decía que no, ya que tenía que ser algo que ella misma hiciera, y que aunque fuera un desastre, tendría que hacerlo ella misma. Y entonces, después de un rato, la protagonista ya había terminado, diciéndose que no podía entregarle eso que había hecho al príncipe, lamentándose, y diciéndose que quería regalarle tan siquiera un detalle hecho por ella misma, preguntándose si el príncipe estaría preparándose para partir para el territorio de Roxanne. Y se decía que no sabía por qué se sentía tan ansiosa e inquieta, ya que, solo de pensar de que el príncipe resultara salir herido, sentía como si su corazón se aplastara de dolor, y decía que, aunque la batalla contra el tercer príncipe, ocurriría una vez que el príncipe consiguiera las pruebas, por el momento ella tendría que hacer lo que pudiera desde el palacio. Mientras tanto, una sirvienta le decía a la tercera princesa que la protagonista quería reunirse con ella, pero la tercera princesa se decía que sí que estaría tramando la protagonista y comentaba que, la protagonista, parecía siempre estar bien apegada a la primera princesa, preguntándose si la primera princesa la había rechazado, y que ahora quería acudir a ella, diciéndole a la sirvienta que le dijera a la protagonista que le agradecía el gesto de querer reunirse con ella, pero que estaba realmente ocupada y que no sabría cuándo tendría tiempo. Y entonces, el emperador le decía al príncipe que no le agradaba para nada que los dos príncipes estuvieran afuera del palacio al mismo tiempo, pero que, si eran problemas urgentes, no había más opciones, diciéndole al príncipe que se asegurara de regresar lo más antes posible. Y entonces, ya fuera del palacio, el príncipe les decía a sus caballeros que, a partir de ese momento, iría solo,
Y se decía el príncipe que, en el lugar donde estaba, era el único lugar de Roxanne donde se podía reunir un ejército en secreto, y entonces recordaba lo que le había dicho el primer ministro, que al pasar el abundante bosque de Roxanne se encontraba una enorme área despejada, diciéndose el príncipe que era lamentable que solamente pudiera confiar en el primer ministro. Pero se percataba de algo, y se decía que había señales de que alguien había pasado por ese lugar, preguntándose si habían borrado las huellas. Y entonces, el príncipe atravesaba el bosque, y cuando estaba escondido detrás de un árbol, se percataba de algo que lo dejaba sorprendido. Y era porque en ese lugar, había rastros de sangre, como si hubiera habido allí una batalla campal. Y al día siguiente, la protagonista le preguntaba al príncipe que si el tercer príncipe había trasladado su ejército a otro lugar, y el príncipe le decía que sí, recalcándole que parecía que el tercer príncipe tuvo sospechas y se retiró bien apresurado. Y le decía que le llevaría un poco más de tiempo investigarlo, y la protagonista se decía que ella tenía que hacer algo al respecto. Y le contaba que intentó reunirse con la tercera princesa, pero que ella no quiso verla. Y el príncipe le decía que eso no importaba, ya que en primer lugar, nunca había esperado nada de ella, pero se lo decía de buena manera. Y la protagonista se ponía algo decepcionada por no poder hacer algo que ayudara al príncipe. Y un rato después, su sirvienta le preguntaba a la protagonista si pensaba ir a rezar al templo, diciéndole que si eso no podría ser un problema. Y la protagonista le preguntaba por qué, y su sirvienta le decía que era por ir a rezar al templo de otro dios, ya que su dios, Nuskan, podría enojarse. Pero la protagonista le decía que no estaba diciendo que sirviera al dios del imperio de Trincas en lugar de su dios Nuskan. Y su sirvienta le decía que todos los templos del imperio de Trincas servían solamente a su dios. Pero la protagonista le decía que no tenía otra opción, ya que no podía ir a rezar al reino de Salle, y que sentía que, si no rezaba, se iba a volver loca. Y entonces su sirvienta le decía que no había de otra manera, y que llamaría a la jefa de las sirvientas, ya que no sabían si debían vestirse de una manera diferente para ir al templo. Y entonces la protagonista le daba las gracias, ya que sin ella habría sido mucho más difícil. Y su sirvienta le decía que ella siempre había sido una sirvienta muy confiable, diciéndole que regresaría en un momento. Y la protagonista, con una sonrisa, se decía que su sirvienta siempre era así, ya que no podía dejar de hablar, y al día siguiente, la protagonista iba para el templo, y le preguntaba a una sirvienta si las personas no solían venir al templo, y la sirvienta le decía que cada año el emperador y la emperatriz venían a ofrecer rituales personalmente, y que, aparte de eso, las personas solamente venían para la ceremonia de coronación, o cuando un desastre o enfermedad azotaba la nación. Y le recalcaba que, por eso le sorprendió cuando le dijeron que la segunda princesa iba a visitar el templo. Y entonces, un sirviente del templo le daba la bienvenida a la protagonista y le decía que la guiaría a la sala de oración. Y cuando llegaban, el sirviente le decía que donde estaban era la sala de oración para todos los creyentes, y la protagonista se percataba de un edificio, preguntándole qué había en ese edificio. Y el sirviente le decía que era el anexo, y que también estaba una sala de oración, y el cuarto del gran sacerdote, advirtiéndole que esa área estaba prohibida, incluso para el emperador. Y la protagonista le decía que si podía preguntarle el por qué, y el sirviente le decía porque era un espacio sagrado, y también era donde le servían a su Dios, y que una persona común no podía entrar en ese lugar porque, si no, podría hasta perder la vida. Y en ese momento, el sirviente se percataba del gran sacerdote. Y el gran sacerdote se acercaba comentando que tenían a una nueva creyente, y la protagonista se quedaba algo sorprendida, preguntándose si él era el gran sacerdote. Y el sirviente le decía al gran sacerdote que estaba llevando a la segunda princesa a la sala de oración. Y entonces, el gran sacerdote le daba la bienvenida a la protagonista, presentándose como Hermes, el gran sacerdote del imperio de Trincas. Y la protagonista se decía que, sin darse cuenta, se le quedó mirando fijamente, diciéndose que eso debió ser una conducta muy descortés. Y entonces, la protagonista le decía que se retiraría, y el gran sacerdote le decía a la protagonista que realmente era una persona bastante enigmática o misteriosa por si no entienden, y estas palabras dejaban a la protagonista algo sorprendida, preguntándose por qué le había dicho eso.
Y entonces, el gran sacerdote le decía que parecía frágil en el exterior, pero que en el interior tenía una gran fortaleza, como si hubiera trascendido y superado algo. Y la protagonista le daba las gracias al gran sacerdote por sus palabras, diciéndole que entonces se retiraría, y el gran sacerdote le decía que siempre sería bienvenida, diciéndole que no dudara en llegar al templo seguido. Y la protagonista se decía que definitivamente el gran sacerdote era tal como se esperaba, ya que parecía ser capaz de ver a través de ella. Y le decía que entendía y que procuraría visitar más a menudo el templo, mientras simplemente se marchaba, y el gran sacerdote solamente la observaba. Mientras tanto, en un cambio de escena, el príncipe le preguntaba a una persona si realmente había descubierto evidencia, y era el primer ministro. Y le decía al príncipe que sí había encontrado evidencia. Y el príncipe le preguntaba dónde había descubierto eso, y el primer ministro le decía que lo había escuchado de un noble del territorio de Roxan. Y entonces, el príncipe le decía al primer ministro que entonces organizaría una reunión con esa persona, y el primer ministro le preguntaba al príncipe que, una vez tuviera las pruebas, si le informaría sobre la situación al emperador, y el príncipe le decía que sí. Y entonces, el primer ministro le decía que quería que también lo llevara con él a esa reunión, y esto sorprendía al príncipe. Pero el primer ministro le decía que, desde el principio hasta el final, él testificaría sobre el tercer príncipe, y el príncipe le decía que era sorprendente, ya que él pensaba que detestaba los problemas. Y el primer ministro le decía que normalmente no se involucraría, pero que ahora no era una situación cualquiera, sino que se trataba de un príncipe del imperio, que estaba intentando la traición a la nación. Y además, le decía que el emperador siempre había protegido al tercer príncipe, y que por eso debía intervenir, para que su majestad el emperador no ignorara y ni encubriera al tercer príncipe en todo ese asunto.